la Dama Azul quien mandaba. ¿Cómo ocurrió ese? Bueno, La Dama Azul es una historia que está basada en hechos reales. Yo creo que eso es la parte más valiosa que tiene este libro, esta novela, ¿no? Es una novela, obviamente, pero está fundamentada en un documento de 1630 que fue redactado por Fray Alonso de Benavides, que fue el primer misionero franciscano que llegó al Nuevo México, ¿no? A los territorios del norte de la diócesis de México entonces, con la idea de convertir al cristianismo a los indios que habitaban en la región del Río Grande. Benavides llega en 1629 a esa región, acompañado de un grupo de frailes, y van muy asustados porque jesuitas antes habían estado intentando convertir a los nativos americanos muy cerquita, a los indios Texas, en lo que es hoy el estado de Texas, y habían tenido todo tipo de problemas de índole de seguridad personal, ¿no? Para aquella gente. Los misioneros iban con soldados, iban protegidos y iban avanzando, en fin, por los caminos que más o menos se iban abriendo en el norte de lo que era la diócesis de México. Pero lo que se encuentra Benavides es algo completamente fuera de lo común. Él se encuentra con que todas las tribus que habitan en las inmediaciones del Río Grande parece que ya han sido convertidas al cristianismo. Y algunas de ellas incluso parlotean, tienen algún tipo de vocabulario rudimentario en castellano, ¿no? Así que pueden comunicarse. Y cuando se produce esa comunicación, Benavides les pregunta a los indios que cómo es que ellos, en fin, tienen ya conocimientos de la fe cristiana, y los indios lo que le responden es en clave muy mágica, ¿no? Le dicen que durante mucho tiempo se les había estado apareciendo una mujer vestida con ropas azules, que es la que les había no solamente enseñado los rudimentos de la fe cristiana, sino que les había anunciado que pronto llegarían hombres blancos a aquellas tierras. Benavides se queda muy perplejo, empieza a bautizar a indios allí. Se habla de miles de bautismos como nunca en las campañas de evangelización españolas en América. Y Benavides le cuenta todo esto al superior de los franciscanos, que a su vez se lo cuenta al rey de España, entonces Felipe IV, y es en ese, en fin, en ese tráfico de la historia que alguien se da cuenta de que esa mujer misteriosa, vestida de hábitos azules, podría ser una monja de clausura que vivía entonces en Ágreda, en Soria, en la provincia de Soria, y que tenía fama de poderse bilocar, de estar en dos sitios a la vez. La habían visto en su convento y la habían visto fuera del convento, en Ágreda, en Tarazona, en fin, en algunas zonas en fin, de los límites entre Soria y Zaragoza, ¿no? Bueno, Benavides acude, interesado por esa historia, al convento de la Madre Ágreda, y durante 15 días están hablando, la Madre Ágreda y Benavides. Y Benavides sale del convento convencido de que la Dama Azul que se ha manifestado a esos indios y que ha preparado las conversiones de tantas almas en Nuevo México, necesariamente es esa religiosa. Aquella religiosa le daba todo tipo de detalles sobre la fauna, la flora, cómo eran los indios, las razas, el tipo de tatuajes, de vestuario, cómo vivían, qué cazaban. Le dio todo tipo de señales de lo que ella había visto en esas bilocaciones. Y Benavides lo creyó e informó al rey y también al Papa Urbano VIII. Bueno, esa historia que tiene reflejo en algunos documentos oficiales de ese siglo XVII, del siglo de Velázquez, ¿no? Que es el siglo del barroco, eh, a mí me llega por una serie de azares a mis manos y yo veo que ahí hay un material precioso, ¿no? Para construir una novela. Y una novela que no solamente explique lo sobrenatural, sino, como tú también has dicho, tu pregunta, que explique lo social, cómo era la sociedad de aquel momento, cómo era la corte de Felipe IV, cómo eran las misiones franciscanas que se organizaban en España y se enviaban al Nuevo Mundo para convertir a los nativos. Me sirvió para retratar una época que es una época fascinante, ¿no? Y sobre todo queda detrás el misterio, ¿no? ¿Cómo pudo una mujer joven entonces, que no había salido jamás de Ágreda, que incluso había pasado buena parte de su adolescencia y casi de su infancia cuando ingresa a novicia,
entre las cuatro paredes de un convento, ¿cómo es posible que esa mujer tenga tantos conocimientos de América y, desde luego, que se manifieste allí, ¿no? Lo que sabremos de Sor María de Jesús de Ágreda, que es el nombre de esta mujer, es que gracias a la fama que la rodeó a partir de estos hechos, se convirtió en asesora de Felipe IV. Llegó a intercambiar más de 300 cartas entre 1645 y 1665 con el rey de España. Son 300 cartas de ida y otras 300 de vuelta, donde el rey le pregunta por todo tipo de asuntos, ¿no? Políticos, privados, íntimos incluso, en una correspondencia que es de las más ricas que se conservan de un jefe de Estado en la historia. Claro, con todo ese material creo que se podía construir no una, sino muchas novelas, pero yo hice especial hincapié en el fenómeno de sus bilocaciones, esto de poder estar en dos sitios a la vez, que es el eje de La Dama Azul, que es la novela que has leído. Em, Hay, claro, dentro de la estructura de la novela está, solo haría, hay tres estructuras, que es la historia, tres historias en una, que es la historia de la época en la que ocurren los hechos, la época en la que se investigan, que sería la actual o la contemporánea. Dentro de la época contemporánea hay un poco dos historias paralelas a su vez. Pero para mí también es interesante la persona que investiga, que mediante la música o las vibraciones puede causar lo que se llamaría, ahora cómo se llamaría, un estado alterado de conciencia. No sé si se llamaría de esa manera o no, pero Sí, por lo podemos menos. llamarlo así. Ujú. Y no un tanto, aquí especifica que no es la música, sino son las vibraciones, mediante el Ujú. personaje, evidentemente. También casi es tan apasionante la historia de cómo Sin duda. Ujú. esa confluencia, de esa conjugación que hay, de los que investigan a la señora doña María Jesús. Sí, es verdad que es una novela que se desarrolla en varias épocas. La época del siglo XVII de la monja de Ágreda, por supuesto, es la parte troncal histórica de este trabajo. Pero luego hay una serie de circunstancias contemporáneas que ayudan a entender lo que le pudo haber pasado a Sor María de Ágreda hace tanto tiempo, ¿no? Y una de esas circunstancias es la historia de un benedictino que enseña prepolifonía en Venecia, que se llama Giuseppe Baldi en mi novela, y que en realidad es una máscara literaria para cubrir el rostro de un personaje que realmente existió, que se llamaba Pellegrino Ernetti. Esto lo cuento también al final de la novela, ¿no? Porque, Cronovisor. eh, claro, porque Pellegrino Ernetti falleció al poco de una entrevista que yo mantuve con él en el año 93 y bueno, pues yo creo que cuando se publica la novela que ha pasado ya el suficiente tiempo como para poder explicar de dónde viene mi inspiración, ¿no? Y este Pellegrino Ernetti, en los años 70, hace unas declaraciones al Corriere della Sera en Italia, en las que asegura haber puesto en marcha una máquina que es capaz de tomar imágenes y sonidos del pasado. Esa máquina él la llama el cronovisor, la presenta incluso en la Santa Sede y allí en la Santa Sede le piden que se desdiga de sus palabras, que no dé más declaraciones a ese respecto, incluso si puede que destruya el aparato porque aquello en malas manos podría ser de un peligro extraordinario, ¿no? Bueno, Pellegrino Ernetti se queda muy frustrado con aquello. Esas declaraciones las hace en el año 72. En el año 73 él se esconde en Venecia, en un monasterio que hay allí, y en el año 93, es decir, 20 años más tarde, yo lo encuentro. O sea, yo en fin, soy un reportero entonces que estaba fascinado con aquella historia y termino encontrando al padre Ernetti, le pido una entrevista por otro tema y en medio de esa entrevista le deslizo las preguntas que quiero sobre el cronovisor. A mí me impresionó mucho, yo era entonces un portero joven, tenía 22 años, me impresiona mucho que cuando le saco a colación el asunto del cronovisor, él se pone muy tenso, me dice que él ha dado su palabra de no volver a hablar de este tema y que en cualquier caso
el cronovisor era un ingenio que podía llegar a alterar la historia de una manera tan profunda que era mejor no hablar de ello. Y me puso de patitas en la calle. Era la primera vez que a mí me echaban de una entrevista, ¿no? De una cita de este tipo. Aquello me impresionó verdaderamente. Guardé nota de todo aquello y las grabaciones de todo aquello, pero no las usé, no pude hacer nada. Y decidí utilizarlas como uno de los argumentos de la novela. ¿Por qué? Porque lo que hizo la Dama Azul, Sor María de Ágreda, en el siglo XVII, era un salto tan atípico como podía ser construir una máquina que obtiene fotos del pasado, ¿no? Era una mujer que violaba las leyes de la física. El invento del Padernetti violaba también las leyes de la física. Y por lo tanto, me permitía establecer en fin, un hilo que poder tejer entre ambas historias. Luego quería también saber, y es otra de las líneas argumentales de la novela, si en el siglo XX, que es cuando se escribe esta obra, eh, alguien ha vuelto a repetir esa hazaña de poder estar en dos lugares a la vez. Y descubrí la historia de un señor, de un ingeniero de sonido llamado Robert Monroe, que creó una tecnología acústica capaz de crear estados de conciencia que permiten al usuario de esos sonidos poder tener, bueno, o por lo menos tiene la impresión de salirse fuera del cuerpo y de poder viajar a cualquier lugar del mundo, ¿no? Bueno, eso ha sido utilizado por militares, fue utilizado por el ejército americano de los Estados Unidos en los años 80 y encontré algunos oficiales que trabajaron en esos proyectos que me dieron algunas informaciones al respecto y que utilicé también para meter dentro de la novela. Así que estamos ante una novela, es una novela de acción, de intriga, pero es una novela con muchos prismas, ¿no? Que te da varios enfoques de un mismo problema y es si podemos transgredir las leyes del espacio y del tiempo. Lo que hago en la obra es explicar todo esto y al final de la novela contarle también al lector con documentación que nada es fruto de mi imaginación, que de alguna manera cada circunstancia, cada personaje está basado en circunstancias y en personajes que han existido o que todavía existen. A veces pasa una cosa y a lo mejor se utiliza las novelas para contar la verdad y que no te llamen loco, puede ser, o que no te acusen. Bueno, claro, la novela es un marco que da mucha libertad, porque evidentemente no tienes que defenderte de nadie, ¿no? Tú creas ese universo, lo llamas ficción y en ese pacto que se establece con el lector está cómodo porque está leyendo algo que sabe que es ficción, pero el autor está todavía más cómodo porque sabe que le puede contar a través de la ficción muchas cosas que si las dijera en clave de ensayo o en un informativo en televisión, pues probablemente generarían una convulsión complicada, ¿no? O le Eso es pediría una lo que hace. explicación, o le pediría una explicaciones que a lo mejor no se pueden dar, por ejemplo, ¿no? Una Exactamente, explicación. exactamente. Lo que yo hago con La Dama Azul es enseñar a pensar al lector, ¿no? Y conducirlo, evidentemente, hacia las fuentes de información que existen a este respecto, porque hay esas fuentes de información. Al final de la novela yo reproduzco algunas páginas facsímil del memorial de Benavides, del informe que redactó este misionero que predicó en Nuevo México, para que el lector vea que no me lo he inventado, que ese documento realmente existe, yo consulté el de la Biblioteca Nacional de Madrid, pero hay otros ejemplares en otras universidades y en otras grandes bibliotecas, pero es un documento impreso por la imprenta real de Felipe IV. Es de alguna manera un documento que viene respaldado por la autoridad de aquella época, ¿no? Y también reproduzco alguna de las noticias de prensa del año 72 con esas declaraciones que nunca debió hacer el padre Ernetti, pero que obviamente están en las hemerotecas y que yo he consultado y comparto con los lectores también. Bueno, hay que destacar que, para los que nos estén escuchando, que nos vean, que tu estilo es muy particular en el sentido, está más patente en la cena secreta a ver, voy a mirar, en la cena secreta y en el fuego invisible. Está más patente que dejan miguitas de pan
y cuando el lector coge esa miguita de pan, las puede desarrollar o no, o si tiene otro nivel de abstracción no la desarrolla, pero si tiene un nivel de abstracción determinado, pues va cogiendo esas amiguitas que va dejando, por ejemplo, saltando a otras obras, porque hablamos ahora del estilo, en un pequeño paréntesis, en el Fuego Invisible, pues bueno, haces alusión a otros autores místicos, de dónde viene la inspiración. Pero bueno, centrándonos en la Dama Azul, pero también hay que hablarlo porque el estilo, que es como un denominador de todas tus publicaciones, que vas dejando miguitas de pan para que se desarrolle el lector, perdón, que desarrolle el lector la historia, si la sabe captar, y si no la sabe captar, pues nada, ahí quedan, no la ve, pero quien tiene un nivel de abstracción determinado se las puede desarrollar. Y eso es algo muy característico que me gusta de este estilo. ¿Por qué? Porque normalmente, bueno, para vender mucho, pues otro autor o no vender, que da igual, que no vendan, no tiene nada que ver vender o no vender, que tiene un estilo parecido, pero sí, otros autores famosos, no vamos a decir, hay como una calle que no tiene salida, entonces no justifican la historia, entonces es más para poner páginas que no para desarrollar la historia. En cambio, su estilo lo que hace es que le da utilidad a la anécdota o a las pequeñas divagaciones que pueda hacer en el libro, todo confluye en la historia troncal, y eso me parece de admirar y de resaltar en estos tiempos que corren. Bueno, pero eso es porque me importa lo que cuento y me importa contar precisamente lo que cuento, ¿no? Es decir, no escribo una novela para entretener al lector. Obviamente el lector se va a entretener, va a encontrar una historia o muchas historias que convergen, que son interesantes, entretenidas y novedosas, pero lo que escribo sobre todo es para, por un lado, informar y formar al lector, ambas cosas, pero también para hacer que se despierte la curiosidad del lector, ¿no? A mí me resulta muy grato, siempre ha sido así, desde mi primera novela, que los lectores de mis novelas utilicen mis novelas como un punto de partida para investigar, para buscar otras lecturas, incluso para preparar viajes, porque no lo hemos dicho, pero si alguien hoy, por ejemplo, decide viajar a España y acercarse a Ágreda, al convento que todavía está en pie, donde vivió Sor María de Ágreda y desde donde se dilocó al otro lado del mar, no solamente podrá ver su celda y el convento en el que vivió, es que podrá verla a ella. Ella está incorrupta en una urna de cristal, en un rincón de la iglesia del convento de las Concepcionistas en Ágreda, y también allí se conservan los originales de sus cartas con el rey, se conserva buena parte de su biblioteca, los regalos que le daba la Casa Real a esta comunidad de monjas precisamente por agasajar a esta mujer que llegó a ser abadesa del convento. En fin, se va a encontrar todo como dirían los americanos, ¿no? Todo el background de esta historia, ¿no? Ahí está. Y se puede tocar, y se puede visitar, y se puede estudiar. Eso es lo que me gusta, ¿no? Porque muchos lectores de La Dama Azul han hecho ese viaje y han ido a Ágreda o se han acercado a Nuevo México y se han encontrado con que, por ejemplo, el estado de Nuevo México hoy está hermanado con el pueblo de Ágreda gracias a esta historia de la Dama Azul, ¿no? Bueno, yo creo que eso es interesante, que el lector de repente descubra que la novela es una puerta de entrada a un universo real que está ahí y que puede tocarse, palparse y sentirse en cualquier momento. Hay algo, volviendo a la historia en sí, de la Dama Azul, algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y digno de resaltar, es que una de las motivaciones que dieron los originarios del actual Nuevo México, cuando les preguntaban que por qué tantas bautizos nuevos, bautismos, ¿no? Sería bautismos, ¿no? Bautismos nuevos. Claro, y le contestó de una forma muy natural y que nadie nos ocurriría, pero es muy natural. Dicen, claro, es que los antiguos dioses nos pedían sacrificios, pero
es que esta dama azul o este nuevo dios que trae la dama azul no nos pide ningún sacrificio. Y eso es muy interesante. Es decir, estaba allí, lo bautizaba, van a venir dentro de X años para que bauticéis, no luchéis, que esto está bien, tal, lo típico de la religión, pero me parece muy interesante y mejorante de un pueblo, de una cultura, que esa cultura, anclada en el buen sentido de la palabra, anclado en la tradición de los indios, pues que dijera, pues esto es mejor, porque no nos piden sacrificio, no sacrificio, no nos piden devolución este Dios nuevo, ¿no? Eso también me parece muy interesante y está muy ahí, una pincelada, pero ahí está constatado, ¿no? Que la nueva religión que traía la Dama Azul no pedía esos sacrificios que sí pedían otros, ¿no? Eso es una parte. Bueno, es un punto muy interesante porque, claro, cuando llegan los españoles a América y especialmente a la zona de México, lo que se encuentran es con una cultura dominante que es la cultura azteca, son los mexicas, sobre todo de Moctezuma, que están practicando sacrificios de manera industrial, ¿no? Hay muchas todavía hoy controversias entre los historiadores sobre el número de víctimas que pudieron haberse llevado en ese periodo, pero estamos hablando de un mínimo de 10.000 y de un máximo de 250.000, que es una barbaridad, ¿no? Gente a la que se les arrancaba el corazón, que empezaban siendo prisioneros, muchos de ellos, pero que después terminaban alcanzando a otros sectores de la sociedad, porque Huitzilopochtli, el dios, ¿no?, de Moctezuma, pediría sangre y porque el pueblo creía o los sacerdotes creían que si no se le daba ese tributo de sangre podría no volver a salir el sol, podría no volver a amanecer y con ese régimen de terror se justificaron probablemente las mayores atrocidades, ¿no?, del mundo antiguo. Bueno, esto es interesante porque los que llegan ahí, los hombres y mujeres que llegan desde España traen una historia que también es de sangre, porque de alguna manera la fe cristiana está basada en el sacrificio del Hijo de Dios, ¿no? Pero claro, se convierte en una sangre simbólica. Ya no estamos hablando de la necesidad de arrancarle el corazón a nadie, ¿no? Y evidentemente eso supone un contraste muy grande. Aunque hay puntos en Pero común, claro, y este es un hay tema. una gran diferencia en que se sacrifique el Hijo de Dios a que te sacrifiques tú para No, el no, Hijo de claro, Dios. sí, sin duda, sin duda. Pero hay ciertos puntos de convergencia muy interesantes que probablemente es lo que explica uno de los grandes enigmas de la historia no suficientemente hablado, incluso entre nosotros, entre los pueblos hispanos, ¿no? Que es cómo es posible que en el caso de México, un Hernán Cortés que llega con 11 barcos, de repente sojuzgue a un imperio que tiene un ejército activo y preparado, por lo menos de 40 o 45.000 hombres, ¿no? ¿Cómo es que unos pocos hombres someten a este imperio? Y no tenemos en cuenta eh, los elementos simbólicos. Por ejemplo, eh, Cortés llega con el signo de la cruz. La cruz no era un signo ajeno a los mexicas. La cruz era el símbolo de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, o la serpiente emplumada, había prometido regresar a México en forma de hombres blancos. De repente es como si se hubiera cumplido una profecía y regresara Quetzalcóatl en la figura de Cortés. Moctezuma estaba desarmado moralmente con la llegada de Cortés, asustadísimo. Se conocen por las crónicas muchos relatos sobre su ira, que era un terror encapsulado ante las noticias de este Quetzalcóatl que se está aproximando a Tenochtitlán, y eso explicaría finalmente el colapso de los aztecas. Bueno, a mí eso me parece muy interesante, ¿no? Es el choque de dos civilizaciones que tienen en común algunos elementos, aunque les dan claves interpretativas distintas. Uno de los elementos es la cruz, otro de los elementos es la sangre, pero son entendidas en dimensiones distintas, pero esos puntos de convergencia actúan
disolviendo la parte más violenta, que es la parte que encarnaba en ese momento el imperio de Moctezuma, ¿no? Bueno, me parece que es una lección histórica interesante. No se suele hablar mucho de esto, pero ahí hay una clave que, por supuesto, también es aplicable a la contrapartida de Pizarro con los incas, ¿no? Los incas no era una cultura que practicara sacrificios humanos, pero sí que era un imperio y un imperio preparado militarmente y, sin embargo, también sucumbe ante la llegada del hombre blanco. Pero también hay profecías en el mundo andino que hablan de la llegada del hombre blanco y de lo que allí llamaban el final de los ciclos, ¿no? Eh, eh, los incas, igual que los aztecas y los mayas, hablaban de ciclos de tiempo. En el caso del imperio inca se hablaba de los pachacutis, se hablaba de 500 años de pachacutis positivo y 500 años de pachacuti negativo. Cuando llega Pizarro, está acabándose el pachacuti positivo y esperan un cambio de era. Y cuando llega este hombre, interpretan que es inevitable que se produzca el cambio. Y por eso se produce el cambio, porque hay una, permíteme el término, una aceptación profética de eso. Bueno, a mí me parece que hay un terreno también digno de estudiarse y de explorarse, ¿no? Pues Paco, que estaban esperando la vuelta de ¿no? Propio que tiene los Tiwanaku, ¿no? La Puerta del Sol, que no hablamos de Madrid, sino del lago Titicaca. Sí, sí, desde luego. Pero eso va a tener que ser material para otra conversación, Juan Jesús. Sí, no, eso sí. Bueno, pues lamentar darte las gracias por haber sacado algo de tiempo para esta conversación, para desarrollarse o que se desarrolle ella misma la Dama Azul, que parece la Dama Azul, es como un ente propio que se va dando empujones para que hablemos de ella de una forma pacífica, como hizo tiempo atrás allí, porque es una de las características. Hemos estado hablando de que todo conflicto conlleva sangre. Podemos decir que los judíos también entienden que el alma está en la sangre, pero bueno, es otra historia. Lo que sí es reseñable de la Dama Azul es que no necesitó sangre para hacer todo lo que montó. Entonces, de un día para otro, unos señores de una tribu determinada dicen, se extrañaban, ¿por qué ustedes no luchan? No luchamos, porque ya vino una señora azul, una dama azul, que nos dijo que iba a pasar esto y ya está, lo aceptamos, ¿no? Entonces me parece algo a reseñar, a resaltar, a comunicarlo, que una dama azul hizo casi tanto como otro, vamos, que no necesitó espada para bautizar a las personas. Así es. Quizás es el gran mensaje, ¿no? Que es un mensaje de paz. Y por eso yo esta novela le tengo un especial cariño, ¿no? Porque ha servido también para abrir muchos diálogos, entre ellos el propio diálogo que antes mencionaba, ese hermanamiento que hoy une a Nuevo México con Ágreda en España, ¿no? Lo produjo La Dama Azul a través de esta novela. Fue la lectura de esta novela en los Estados Unidos, cuando se publicó en inglés, la que favoreció que el entonces gobernador de Nuevo México pidiera al alcalde de Ágreda esa aproximación cultural, porque entendía, entonces era Bill Richardson, que entendía que ese memorial de 1630 del padre Benavides era algo así como el acta fundacional de Nuevo México. Y tenía razón. El acta de Benavides, el memorial de Benavides, es el primer documento impreso, histórico, por tanto, que habla de esa región del planeta, ¿no? Y está vinculado a esas visiones de la Dama Azul, una tierra mágica, por tanto. Bueno, pues yo creo que hemos repasado o como hemos podido, de la mejor manera posible, la Dama Azul, porque esto es, yo diría que inabarcable, conversación sobre ella, pero mínimamente una pincelada de lo que supone la Dama Azul. Y acabo lo mismo de forma que he empezado. La Dama Azul tiene una cuestión mística y una cuestión prosaica. Una cuestión prosaica que quiere influir activamente a su rey,
Felipe IV, y una cuestión mística similar a la Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa de Jesús. Por lo tanto, esas dos cosas que no, para mí no son incompatibles, hasta deseable que ocurran, porque como decía Baltasar Gracián, hay que vivir la moral, hay que vivirla, ¿no? Entonces esa moral mística, si no le das vida, pues las cosas prosaicas, la imperfección humana, pues se quedan un poco ahí algo difuso, ¿no? Entonces eso le da empaque, para mí, más que para mí, según la opinión de Baltasar Gracián, que la moralidad, el misticismo tiene que ir acompañado de la vida. Por eso aquel arte de la prudencia. Bueno, pues esto es lo mágico que tiene la Dama Azul, que conjuga esas dos cuestiones que no son antítesis, lo prosaico y lo místico, al contrario, se retroalimentan. Y con esta conclusión, darte las gracias por atenderme y espero que sea un punto y seguido en conversaciones. Y nada, lo último que quiera decir para concluir esta conversación. Pues agradecerte, Juan Jesús, el tiempo de conversación y sobre todo que me hayas invitado a hacerlo a través del océano que nos separa, ¿no? Que separa a Argentina y a España, que de alguna manera es símbolo también de ese océano que le costaba, o quizá no tanto, cruzar a Sor María de Ágreda. A los españoles con los barcos sí que les costaba mucho, pero a la monja de Ágreda parece que lo podía hacer hasta varias veces en un mismo día.